Hola. Históricamente las manos han sido delatoras de la edad, de la clase social y naturalmente de la ocupación de cada uno. Hasta no hace mucho las manos de un trabajador reflejaban la dureza de su actividad y lo habitual era verlas castigadas. Hoy, normativa, tecnología y prudencia mediante, las manos ya no tienen por qué mostrar ningún castigo. Hay miles de guantes diferentes para proteger cada par. Lo hemos visto en una empresa de Burgos, la única española que solo se dedica al mundo del guante, al asombroso mundo del guante. Mi abuelo empezó haciendo guantes para Michelin. En aquellos tiempos pues, había muy poca variedad de guantes. La gente utiliza un guante de piel y se está todo el día contaminando con los productos químicos del aceite. Cuidan sus manos, pero no cuidan sus guantes. Policías, bomberos, cuerpos de seguridad, militares, y ese es el producto que más vendemos o exportamos a nivel mundial. Nos hace una barrera contra las agujas hipoalergénicas. ¿Dónde estábamos y dónde estamos? Hay guantes hechos de materiales que sustituyen al látex y evitan alergias. Los hay que resisten el filo de una navaja y, como se pueden imaginar, casi todos ellos son sintéticos y tienen algún componente plástico. Hoy vamos a hablar de plástico, pero del más deseado, el biodegradable. Un plástico sintético, el periodo de degradación suele abarcar unos 300-400 años. Sin embargo, los bioplásticos, ese periodo de degradación se reduciría a 4 meses en condiciones controladas, en condiciones de compostaje. Se parte de plantaciones de maíz, se extrae un recurso como es el almidón y a partir del almidón se fabrican distintos tipos de productos. Hablaremos de mujeres y trabajo, de calificaciones y cajas. Y para empezar, una empresa especializada en la protección de las manos. La fundó el abuelo. Luego el mercado les obligó a fabricar fuera de España. Hoy son los únicos en el país que viven solo del guante de trabajo. Venden 10 millones al año. Es un terreno que año tras año cambia. Cualquier persona pensará que ¿para qué tantos tipos de guantes? Para el calor hay muchos, para el frío hay muchos, para protección al corte hay muchos. Puede ser albañil, puede ser bombero, puede ser jardinero. El sector del vidrio. Desde 8 años para acá se ha cambiado el 100%. Van surgiendo nuevas ideas, nuevos materiales. Hay para enfermeros. Médico, farmacéutico. Aquí está todo en constante evolución. Para cada tipo de trabajo. Para soldadores. Todo lo que te puedas imaginar. Seguro que habrá un guante que dará mucha mejor solución. Hay guantes. Para todo, es que hay para todo. Y están nuestros guantes. Somos los únicos en toda España que solo vendemos guantes. En España y Portugal somos la única empresa que se dedica única y exclusivamente a la protección de las manos. Y empezó mi padre fabricando guantes para la empresa Michelin de toda Europa. Mi abuelo empezó con las pieles, en realidad empezó con las pieles. Debido a una tradición familiar de curtición de pieles, cuando empezó mi abuelo a fabricar guantes, también controlábamos la curtición de las pieles, que es muy importante para darle el acabado que tú quieres. Luego montó un tallercito de motos y ahí, bueno, pues él que le gustaba investigar y esto para qué sirve, tal. Se fabricaba la piel, se mandaba a sus laboratorios en Francia. Una vez hechos los análisis suyos, ahí decían, de este lote podéis empezar a fabricar los guantes. Era una fabricación muy exigente. Porque Michelin exigía una piel especial que no dañase el producto que ellos hacían, el caucho. Hay guantes que lo que hacen es proteger a la persona y guantes que, aparte de protegerte a ti, protegen al producto. Pasa en algunos casos, como por ejemplo los fabricantes de bombillas, o en este caso, en el caso de Michelin, fabricábamos un guante para proteger el producto de la mano. Los productos químicos que tiene el tratamiento de la piel no dañase ese producto. Bueno, y mi abuela, a base de probar, pues dio con el tratamiento que exigía esa piel que no dañase el caucho. Con ese guante protegían una varilla que va dentro de la goma del neumático para que pudiera vulcanizar. Si no es con ese guante no vulcanizaba. Y eran los únicos en toda Europa que servíamos a Michelin guantes. Empezó a hacer guantes para toda Europa y a partir de ahí, bueno, pues fue creciendo. Yo no había nacido, pero bueno, empezó hace muchos años mi abuelo y continuó mi tío, ahora estamos aquí 3 primos
Y bueno, pues aquí estamos un poco, pues gente que es casi de la familia y gente de la familia. Nosotros teníamos incluso nuestra fábrica de curtidos, curtíamos las pieles y luego las llevamos a nuestros talleres allí para cortar. Les cortaban primero con troqueles, luego les cosían, se les ponía el sello también aquí, que pone el modelo y Tomás Bodero, y se planchaba. Y luego teníamos cooperativas por toda la provincia de Burgos y teníamos 120 mujeres que cosían para nosotros solo. Y claro, eso ya ha desaparecido, ya no se fabrican porque ya no interesa por los precios, entonces importamos guantes de varios países asiáticos y nosotros a la vez exportamos también. Fabricábamos guantes y ahora los fabricamos en Asia, en casi todo el continente asiático, y también tenemos fabricantes colaboradores en otros países como Estados Unidos. Nosotros prácticamente fuimos los últimos en iniciar esa etapa de importar, porque estábamos con Michelin, entonces nos quedamos quizá un poco atrás de los demás. Con toda esa maquinaria que disponíamos cuando éramos casi más de 100 personas, lo que hemos hecho ha sido utilizarlo para colaborar con nuestros fabricantes asiáticos, es decir, no solamente la acción de importar, sino mandarles maquinaria, en este caso, troqueles y otros productos que nosotros utilizamos para fabricar guantes, y los tienen ellos ahora y utilizan nuestras fórmulas de curtición de pieles. Bueno, cogimos luego el carro y gracias a Dios pues nos espabilamos un poco para por lo menos no quedarnos atrás. Tenemos muchos proveedores, la verdad que tenemos proveedores de todas las partes del mundo y digamos que son proveedores de confianza que ya llevan muchos años trabajando con nosotros. Nosotros aquí desarrollamos todo nuestro know-how, todo el desarrollo de lo que es el producto, pero lo que es la confección del producto desgraciadamente tiene que ir a mercados asiáticos para poder ser competitivos. Lo que intentamos con ellos es involucrarnos como si fuéramos nosotros los fabricantes allí y ver las necesidades que tienen realmente ellos y que las condiciones de trabajo sean las adecuadas. Hacemos una cooperación real con ellos. Ahora lo único que hacemos es que llegan los guantes y bueno, hacemos un muestreo, revisamos. Intentamos que haya pues una presentación de producto, puede ser un blister, puede ser una bolsa personalizada con códigos de barras, etcétera, etcétera. O sea, el acabado final lo damos aquí. Ya todo se fabrica fuera y ahora lo que hacemos es pues lo que nos demande el cliente. Aquí lo que hacemos es embolsar, también planchamos, ponemos blister y cosemos etiquetas a demanda también del cliente, lo que nos pida. Esto es una máquina de embolsar, en ella imprimimos su ficha técnica, esto es lo que imprime esta impresora, modelo, código de barras, sus usos, el tipo de embalaje que lleva, la ficha de caducidad, longitudes del guante. Pero aquí es un papel, lo ponemos cada 10 pares, así lo atamos con gomas y luego va en sus cajas. Depende del uso que se vaya a dar al guante, tiene que estar certificado según una norma. Puede ser una norma de riesgos mecánicos, los riesgos mecánicos que cubren es la abrasión, el corte, el desgarro y el punzamiento. Hay riesgos químicos, hay riesgos de frío, riesgos de calor, riesgos de vibración. Entonces, si tú dices que ese guante está certificado bajo esa norma, tienes que demostrarlo. ¿Cómo? La última unidad de embalaje siempre tiene que llevar o su ficha técnica y su etiqueta. No un guante sirve para todo. Y además ahora cada día te exigen más. Un guante puede ser para un ácido, otro guante para otro ácido, un guante para un nivel de corte 1, otros de nivel corte 5, y lo mismo pues con aire para piel, nitrilos y látex para muchas cosas. El cliente este mismo guante puede querer que se le embolse o puede querer que se le ponga una etiqueta aquí dentro personalizada o que se le ponga el blister. La diferencia un poco entre el blister y el embolsado, que el blister queda una parte del guante que te puedes probar. Se queda agrapado y luego lo cuelgan así en un expositor. Estas son planchas que lo único que llevan son unas resistencias por dentro. Lo que hacemos es darles un poco de forma y arreglarles un poco su aspecto físico, vamos, que aquí están un poco, tienen nudos aquí entre los dedos. Se trata de sacar un poco estos nudos que vienen aquí tan feos, dejarlos un poquito con mejor forma y que el guante tenga otra presencia.
Mi abuelo empezó haciendo guantes para Michelin. En aquellos tiempos pues había muy poca variedad de guantes, había los guantes de piel, los guantes de serraje y poco más. Y ahora pues ves todo lo que ha evolucionado el sector y te sorprendes. Claro, es que hace años había un modelo para la construcción, el de serraje, y un par de ellos un poco más tacto, pero claro, eso ya no se lleva. Hay mercados que, por ejemplo, hasta hace 5 años no utilizaban guantes, como por ejemplo es el sector de la recogida de aceituna, y de 5 años para acá pues han pasado de no utilizar guantes a utilizar guantes tan tecnológicos como guantes sin costuras, en materiales, en soportes de nylon y con recubrimientos de poliuretano. Es decir, han pasado de no utilizar nada a utilizar guantes muy tecnológicos o muy actuales. La gente utiliza un guante de piel y se está todo el día contaminando con los productos químicos del aceite. Inconscientemente su cuerpo está absorbiendo esos químicos, pero ellos no lo saben. Entonces tú vas con un guante sin costuras, que no le hace daño, que le protege contra los productos químicos, la verdad es que sí que lo agradecen. Con unas curticiones ya especiales, con un cromo muy bajo en óxido y para las alergias y todo esto. Sí, nosotros tenemos en la empresa un médico especialista en alergias, que es el que nos aconseja y el que nos dirige un poco en ese sentido. Hay una gran desinformación en el mercado con respecto a la protección de las manos, y eso lo bueno que tiene, o lo positivo que tiene, es que todavía hay muchísimo camino a recorrer, y sobre todo a nivel formativo por nuestra parte. Este material es un material que está hecho de unas fibras especiales, cerámicas, las cuales protegen, al ponerlas superpuestas unas sobre otras, nos hace una barrera contra las agujas hipoalergénicas. Son materiales que evitan que penetren las agujas hipoalergénicas que podemos encontrar desde empresas de reciclaje o lavanderías de hospitales. Modelos tenemos actualmente aproximadamente unos 600 modelos de guantes distintos para cada cosa. Una de las más novedosas y las que menos se conoce es la protección contra las vibraciones, y es la que a largo plazo nos provoca mayores problemas. Con el paso del tiempo, si no se pone una protección a esa persona, lo que acabará es con el síndrome de dedos blancos, que se llama. O sea, acabaría con una pérdida, en mayor o menor medida, dependiendo del tiempo que lleve trabajando con esa máquina, de la sensibilidad de sus manos. Y cualquier objeto que quisiera coger, pues le iría al suelo. Uno lleva un material normal, una goma, un caucho normal y corriente, y el otro lleva un caucho especial, que es el caucho viscoelástico que llevan los guantes de atenuantes de vibraciones. Lo que hace, el uno es evidentemente emitir las vibraciones, y el otro lo que hace es atenuar las vibraciones, absorber esas vibraciones. Se puede conseguir hasta un 70 o un 80% de la atenuación de las vibraciones. Tenemos dos mercados, que es el industrial, y tenemos otra gama desde hace unos 10-12 años, que es una gama que se llama Dragon Globes, y la creamos única y exclusivamente para el sector de policías, bomberos, cuerpos de seguridad, militares, y ese es el producto que más vendemos o exportamos a nivel mundial. Tenemos productos específicos, como es el material Dintes, que está desarrollado por nosotros, y es el que se utiliza principalmente en los guantes de policiales. Es uno de los materiales con mayor resistencia al corte. Se utiliza básicamente pues eso, para riesgos extremos. Bueno, vamos a hacer una prueba, en la prueba de algodón. A mi compañera Cristina. Bueno, sería así. Y como puedes ver, el guante se corta la parte exterior, pero el interior, que es el que protege el Dintes, queda intacto. Son desarrollos que la verdad es que en el campo de industria y sobre todo el campo policial no están, de momento, no están muy vistos ni muy conocidos, pero bueno, poco a poco se están empezando a introducir. Los están usando en la actualidad la Policía Nacional. Hace 5 años nos llevamos el contrato de la Guardia Civil, y desde hace más de 10-12 años lo utiliza una de las policías más exigentes con el material, que es la Policía Vasca, la Ertzaintza. Y la verdad me hace ilusión porque muchas veces han venido policías a comprar alguna vez y están muy contentos y dicen, jo, menos mal estos guantes que nos protege ahora. No, la verdad es que sí, hemos conseguido ahí un buen trofeo. La evolución de los guantes ha sido muy importante en los últimos años en España, debido a que antes se utilizaban materiales como toda la vida, materiales de piel,
guantes que tenían costuras internas, y las exigencias actuales del mercado ya no caminan en sí en cuanto a la protección, sino que están caminando más desde el punto de la ergonomía, de la precisión, de realmente sentir un guante cómodo. Un guante tiene que sentar como un guante, ¿no? Este guante, por ejemplo, es un guante de nitrilo, que su aspecto más importante es la transpiración en la palma de la mano y sobre todo su agarre tan especial, es decir, no notas ningún tipo de costuras y ves que puedes hacer cualquier tipo de trabajo de manipulación sin tenerte que quitar el guante. Para mí personalmente la serie Showa es una serie que es una gama de mis favoritas por la forma en la que están fabricados los guantes. Sería un guante de nylon y nitrilo. El nitrilo pues es un material plástico que tiene mucha polivalencia, el agarre también aguanta bastante bien la temperatura y también tiene un buen comportamiento delante de bastantes productos químicos. Lo que te piden principalmente hoy en día es, bueno, aparte que te proteja a los riesgos que tengas en ese momento, pero sobre todo el tener tacto, el que no notes que tienes el guante. Tiene un patrón que está hecho de la misma forma que la mano en descanso, ¿vale? Lo cual nos evita la fatiga y aparte de evitarnos la fatiga, pues evidentemente nos da mayor comodidad y nos permite usarlo más tiempo el guante sin necesidad de estar ajustándotelo a la mano. Hay mucho trabajo por hacer, sobre todo en prescripción, en que puedan llegar a conocer que existen estas soluciones que muchas veces se quedan sorprendidos de que existan estos materiales. Nos gustaría crecer, pero no por la ambición de vender más, sino de enfrentarnos a nuevos retos y nuevos proyectos dentro de nuestro mercado, que es la protección. Hay mucho donde invertir y mucho donde informar, y eso es lo que realmente me preocupa, el que al menos que se sepa que se debe utilizar, aunque al final se elija otro. Pero bueno, ese es un camino duro a recorrer, pero bueno, que nos anima mucho. ¿Dónde estábamos y dónde estamos? Yo pienso que mi padre estaría ahora muy orgulloso de ver estas instalaciones y decir, mira, ¿dónde han llegado? No se han quedado, como esto que dicen de las terceras generaciones, que desaparece la empresa, pero vamos, yo creo que mi hijo y mis sobrinos aquí han hecho una buena labor y bueno, y sobre todo la gente que tenemos, que es una familia, esto es una familia lo que hay aquí. Un mundo que cambia constantemente, así nos describían el sector de los guantes. Siempre salen nuevos productos más resistentes y cómodos. Y la clave está en los materiales. De vez en cuando nos detenemos en eso, en conocer un poco mejor de qué están hechas las cosas y cómo cambia esa materia prima. Una de las reinas es tremendamente controvertida, el plástico. Nosotros no lo hemos visto, pero nos dicen que hay islas en el Pacífico gigantescas que las corrientes han formado y que están hechas solo de esa basura. Un argumento más para dejar claro que el futuro está en los plásticos verdes, los biodegradables. Hemos estado con un equipo que los desarrolla. PHB, el polihidroxibutirato, poliácido láctico, polietileno terato, PPS, almidón termoplástico. polietileno terafitalato. Son nombres impronunciables, pero ¿y si les decimos que son estos vasos, esta bandeja y también esta probeta? Mejor dicho, es el material del que están hechos estos objetos, todos fabricados con plástico biodegradable. Un plástico sintético, el periodo de degradación suele abarcar unos 300-400 años. Sin embargo, los bioplásticos, ese periodo de degradación se reduciría a 4 meses en condiciones controladas, en condiciones de compostaje. Se parte de plantaciones de maíz, se extrae un recurso como es el almidón y a partir del almidón se fabrican distintos tipos de productos. Mediante procesos físico-químicos se puede fabricar una bolsa, una bandeja, un vaso. Desde que empezaron a desarrollarse los plásticos convencionales, hace más de 50 años, pocos son los objetos que se libran de tener alguna parte hecha de este material, y el omnipresente plástico tiene su origen en el omnipresente petróleo. En los últimos 6 meses el precio de un plástico básico como el polietileno se ha incrementado en un 30%. Los bioplásticos más conocidos, como son el ácido poliláctico o los productos en base PHB, tienen costes aproximadamente entre 2 y 3 veces mayores de las de los plásticos tradicionales.
no solo para buscar materiales más baratos, sino también más ecológicos. Este equipo de investigación de la Universidad de Valladolid lleva 3 años desarrollando materias primas para crear estos plásticos verdes. Bioplástico proviene de las fuentes de reserva alimenticias que tienen las plantas, de tubérculos, de leguminosas, de cereales. Entonces la industria lo extrae en forma de polvo y nosotros lo procesamos en el laboratorio plastificándolo mediante agentes plastificantes externos como puede ser glicerol o agua. Entonces se convierten en la extrusora en un termoplástico como pueden ser el polietileno y el polipropileno y con una procesabilidad totalmente idéntica a este tipo de plásticos, más la condición extra de biodegradabilidad. Por ejemplo, a las bandejas de almidón, si tú añades un poco de caucho vulcanizado, por ejemplo, en porcentajes menores que 5%, tú mejoras las propiedades térmicas y las propiedades mecánicas de las bandejas de almidón. No todos son ventajas, algún inconveniente sí que tienen, por ejemplo, el que encuentran los investigadores a la hora de moldear la pasta fundida. Los plásticos biodegradables en esta parte del proceso dan muchos más problemas, es necesario tenerlos mucho mejor preparados. Eso, en el resultado final son muy similares, pero a la hora de tratar hay que ser mucho más delicado y mucho más preciso con los materiales biodegradables precisamente para que no se te degraden en el proceso. Muy lejos de Castilla y León, a miles de kilómetros de este laboratorio, se encuentra un claro motivo de la importancia de conseguir materiales que desaparezcan de forma natural. Hay muy pocas imágenes, pero son varias las instituciones y organizaciones que nos lo han confirmado. En pleno corazón del Océano Pacífico, a pocas millas de las costas de Hawái, existe una acumulación de plásticos que equivale a 7 veces el tamaño de España. Si ahora Cristóbal Colón fuese a descubrir América, claro, pasaría por el canal de Panamá y entonces para ir a la India se encontraría la masa de plástico y encontraría un continente de plástico en lugar de un continente de tierra. Nadie quiere asumir la responsabilidad. ¿Por qué está entre Hawái y Estados Unidos? Es un tema de corrientes marinas. No es que sean los americanos los que contaminan, los plásticos que se echan al mar en Europa acaban allí también. Por cierto, los primeros plásticos que se crearon siguen aún entre nosotros. Les quedan todavía unos 400 años más para desaparecer, aunque durante tanto tiempo no se van a quedar parados. Cada semana les descubrimos una empresa de Castilla y León, tratamos de conocer su historia, de explicarles su actividad y de saber dónde está en el mercado, quién es en su sector y en general en nuestra economía. Para eso les damos un dato, su facturación. Hemos visto algunas que mueven hasta casi 200 millones de euros, muchas más que se quedan en menos de una decena e incluso en menos de 1 millón. Hoy en el diccionario algo básico, esa cifra. Hoy vamos a definir el concepto de facturación. La facturación es la suma de los importes de las facturas de ventas, por eso se llama facturación, de una empresa, deducido los impuestos directos que es el IVA. Muchas veces se equivoca la facturación por beneficio. El beneficio va a ser la diferencia entre ingresos y gastos, y en esos ingresos estará la facturación antes de impuestos. El mundo de la estadística, si se nos permite la licencia, se parece a los refranes. Nos ofrece casi siempre una afirmación y, de paso, por si nos viene bien, la contraria. Esta semana se celebraba el Día de la Mujer y resulta que las mujeres siguen cobrando menos y accediendo a menos puestos directivos, pero también emprenden más y están resistiendo mejor la crisis. Así que ya saben, nada es verdad, nada es mentira. Ellas rinden más en el colegio, sacan mejores notas, incluso en la universidad, pero al llegar al mercado laboral la ecuación se invierte y son ellos los que conquistan la cabeza de la carrera profesional, salario incluido. Una mujer tiene que trabajar 53 días más que un hombre para cobrar lo mismo a lo largo del año. La brecha salarial aumenta en puestos de alta responsabilidad. En esos niveles, además, las mujeres siguen sin romper el techo de cristal. Apenas el 10% de los consejeros de las empresas que cotizan en el IBEX 35 tienen firma femenina. En la otra cara del mundo laboral, la del paro, las noticias a primera vista son mejores. En plena tormenta de destrucción de empleo, sobre todo en la construcción, la tasa de desempleo femenino ha conseguido acortar distancias con la masculina.
¿Por qué ha sucedido esto? ¿Es porque las mujeres se han incorporado al mercado de trabajo o es porque los hombres han perdido ese trabajo? Y en aquellos sectores más masculinizados ha habido una destrucción importante de los puestos de trabajo masculinos, mientras que los femeninos se han mantenido ahí. Malos momentos para todos que animan a las mujeres a emprender. Y también en este ámbito vuelve a haber diferencias. En los últimos 4 años, el número de trabajadoras autónomas ha subido un 0,1% en Castilla y León. El de los hombres ha caído un 7%. Nos queda mucho camino por recorrer, pero precisamente el hecho de cobrar menos va a hacer que cada vez más mujeres digan, bueno, hasta aquí hemos llegado, me creo mi empresa, trabajo para mí misma, soy mi jefa y me busco mi alternativa laboral por mi cuenta. El perfil de una mujer autónoma en Castilla y León es una emprendedora que se dedica fundamentalmente al sector de comercio, con una edad comprendida entre los 40 y los 54 años. El acceso a la financiación es un poco más complicada para las mujeres y luego otro problema que tenemos añadido, no solamente las autónomas, sino también las trabajadoras por cuenta ajena, es la conciliación de la vida laboral y familiar. Las empresas que regentamos están resistiendo mejor la crisis que la de nuestros colegas varones. Hay más noticias en la actualidad económica, se las resumimos en un minuto. 12 entidades financieras españolas, 8 de ellas cajas de ahorros y grupos de cajas, necesitan 15.152 millones de euros para cumplir los requisitos de solvencia de capital. Según el Banco de España, el ranking lo encabeza Bankia, que precisaría una inyección económica de 5.700 millones de euros. El tándem España-Duero necesita 463 millones. El grupo de Ruiz Mateos presentará el concurso voluntario de acreedores antigua suspensión de pagos para 2 de sus empresas principales, Clesa y Dul. Asimismo, el grupo ha anunciado una querella contra el presidente del Santander, Emilio Botín, al que culpan de la caída del grupo. El Consejo de Administración de Iberdrola ha propuesto fusionar la matriz con la filial Iberdrola Renovables. Para asumir el canje de acciones de esta operación, Iberdrola tendrá que ampliar capital por valor de 246,6 millones de euros. 22 días de huelga entre abril y agosto. Los sindicatos de AENA anuncian un maratón de paros que arrancarán el Jueves Santo y concluirá el 31 de agosto. 13.500 trabajadores están llamados a secundar esta protesta contra los planes de privatización de los aeropuertos. Nos vamos. Les recuerdo que tenemos un correo al que nos pueden escribir, que es madeincil@rtvcil.es. Muchas gracias por acompañarnos. La semana que viene volvemos con más empresas sorprendentes, que aún nos quedan un montón. Adiós.